Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Ya estamos aquí en nuestro discipulado y vamos a estar dándole continuidad al tema de la autoridad espiritual. Me acompaña a mi amada esposa, la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, y también la hermana Sayan Yamilet. Así que vamos a dejarle a la hermana Olga Lidia que nos indique, ¿verdad?, en qué parte del discipulado estamos y qué vamos a hacer hoy. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos da gusto, ¿verdad?, poder estar en este tiempo de discipulado nuevamente. Amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad que nos da y también pues el privilegio de poder estudiar su palabra. Amén. Y pues le invitamos para que usted esté listo para recibir esta enseñanza. El tema que vamos a seguir estudiando es la autoridad espiritual. Si usted tiene su material, hermanos, está en la página 43. Es el tema número 18. Amén. Entonces, pues hoy vamos a continuar con esta enseñanza que sabemos que cuando ponemos atención a la palabra del Señor, hermanos, y pedimos que a Dios un espíritu de sabiduría, de revelación, pues la palabra trae bendición a nuestras vidas y esperemos que así sea esta noche. Amén. Son bienvenidos a este tiempo de discipulado. Bien, vamos entonces a orar y a pedir al Señor su guianza, hermanos. Pídele siempre al Señor que nos dé revelación, que nos dé sabiduría, que podamos descubrir lo espiritual, hermanos, en este tiempo en el que muchas veces nuestra mirada está solo en lo terrenal, en lo material, en lo mundano, pero necesitamos que el Señor abra nuestros oídos, nuestros ojos, nuestro entendimiento espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta bendición, Señor, de permitirnos hablar tu palabra. Ministranos esta noche. Háblanos conforme a tu voluntad, conforme a tu Espíritu Santo. Que hoy, Señor, nos ministres. Ministranos, Señor, autoridad. Ministranos, Señor, para que podamos ejercerla con sabiduría, con poder y con dirección de tu Espíritu Santo. Envía de parte tuya espíritu de sabiduría y de revelación. Danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Muchas gracias, Padre eterno. Amén. Amén. Bien, hermanos, hemos basado esta enseñanza en Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2, donde nos dice de la siguiente manera. Amén. Vamos a recordar, hermanos, lo que nos dice la palabra del Señor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. El versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Fíjense que eso ya lo hemos explicado, ¿verdad? Ya hemos pues repetido esto, hermanos, que ante las autoridades superiores debemos someternos, que las autoridades son puestas por Dios, son establecidas por Dios. Entonces, oponerse a ellas es igual que si nos opusiéramos a Dios. A Dios. Entonces no debemos resistirlos, por resistir las autoridades, porque entonces eso va a acarrear condenación a nuestras vidas. Pero también hemos hablado que ejercer la autoridad, hermanos, se debe hacer con sabiduría, con la guianza de Dios. Vamos a ver lo que significa autoridad, que es lo que hemos estado viendo durante los jueves. Hace 5 jueves que estamos hablando acerca de la autoridad. Autoridad significa, o viene de la palabra griega exousia,
y significa poder de decisión. Amén. También libertad de hacer continuamente un favor, la facultad de dar permiso para hacer algo. También significa gobernar y poder para reglamentar. Entonces, hermanos, alguien que ha recibido autoridad de parte de Dios puede decidir siempre y cuando tome en cuenta la voluntad de Dios, ¿verdad? Y está ahí en ese, digamos que está en ese nivel de autoridad para bendecir a otros, para servirle a otros. También la persona que tiene autoridad puede delegar, puede enviar a otros. La autoridad, hermanos, es dada para gobernar. Así que un gobierno puede poner límites, puede poner linderos y puede poner reglas, normas para que funcione bien, hermanos, la autoridad. Una autoridad sin reglas, sin normas, hermanos, puede irse más allá, hermanos, de los límites, y entonces puede volverse un libertinaje. Amén. Entonces, autoridad, en resumen, diríamos, es potestad que tiene alguien para gobernar, para reglamentar, para dirigir u ordenar. Y también la facultad de delegarlo, o sea, esa autoridad que se le ha dado en otra persona. Las personas que ejercen autoridad no deben de abusar de ella para cometer actos injustos. Entonces, esto es importante, hermano, porque todos los que somos, por decir así, padres, madres, una esposa, un pastor, un ministro, pues tenemos autoridad. Alguien que es jefe en una empresa y que le han delegado algún área para realizar, para servir, es una autoridad. De manera, hermanos, que necesitamos saber qué significa en la Biblia autoridad, y esto me gusta mucho, que lo que leyó la hermana en la segunda parte aquí de esta diapositiva. Las personas que ejercen autoridad no deben abusar de ella, no deben cometer actos injustos. Entonces veamos lo que encontramos en este texto. Amén. En la Biblia encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quienes Dios les delegó autoridad para realizar trabajos específicos y los resultados que tuvieron. Ya vimos, hermanos, el ejemplo de Luzbel, ¿verdad? Hizo mal uso de la autoridad. De Adán, igual, mal uso de la autoridad. Saúl, igual. Esos fueron ejemplos de mal uso de autoridad. Vimos también, ¿verdad?, los resultados que ellos tuvieron. Pero, hermanos, ya empezamos a ver ejemplos de buen uso de la autoridad y los resultados. La semana pasada o antepasada, sí, vimos el ejemplo de Moisés. Amén. Así es. Pues hoy vamos a ver otro ejemplo, sí, de nuestro Señor Jesucristo. Si algún hermano o hermana que pues no ha visto estos temas, le invito a que lo busque aquí en esta página de Ministerio Viva la Familia, o en la cuenta de José Manuel Suárez Torres aquí en Facebook, o también, hermanos, puede buscarla en YouTube. Ahí usted puede buscar José M. Suárez, Ministerios Ebenezer Cunduacán, y ahí va a encontrar estos temas que estamos predicando los jueves. Más que predicar, estamos tratando de enseñar, hermanos. Amén. Vamos entonces a entrar en el tema de la autoridad, pero bien aplicada, ¿verdad? Porque hay malos y buenos ejemplos de personas que Dios le dio autoridad y que pues unos lo hicieron mal y otros lo hicieron lo correcto, ¿verdad? Tuvieron tal vez algunos detalles, pero si hay algún ejemplo de autoridad, hermanos, y que lo hizo excelentemente, fue el Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo capítulo 3, verso 15
al 16. Amén. La palabra del Señor, hermano, nos dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Mire, hermanos, que aquí encontramos que una de las características de una persona que está en autoridad es, hermanos, la humildad. La humildad, hermanos, es importante, porque el Señor tenía un grado mayor que Juan el Bautista. Él mismo lo dijo. Juan el Bautista dijo que él solamente bautizaba en agua, pero el que venía detrás de él, haciendo una referencia al Señor Jesucristo, él se sentía o se sabía que no era digno ni de desatar la correa de sus zapatos. Entonces, cuando el Señor se presenta en el río Jordán ante Juan el Bautista no quería bautizar. Él decía: tú vienes a mí, yo soy el que debo ir a ti a que me bautices. Y entonces ahí hay un enfrentamiento de humildades, ¿verdad? Porque Juan el Bautista estaba siendo humilde, pero el Señor estaba siendo también humilde. Pero en ese balance de humildad tenía el Señor un punto a su favor, que era, hermanos, reconocer autoridad en Juan el Bautista, y también, hermanos, cumplir con toda justicia, o sea, hacer lo correcto. ¿Qué era lo correcto? Bueno, Juan el Bautista estaba bautizando para arrepentimiento, y el Señor vino no porque tuviera pecados, sino vino para cumplir con ese acto de bautismo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de algunos puntos del Señor Jesucristo, y usted puede ver aquí en esta diapositiva 3 puntos que son características, usos de la autoridad y el resultado que trajo, hermanos, en cuanto a la autoridad del Señor Jesucristo. Comenzamos entonces. Amén. Entonces, hermanos, una de las características de nuestro Señor Jesucristo era que Él era obediente en todo al Padre. Aquí hay algo importante, hermanos. Los siervos del Señor, los ministros del Señor, y todo aquel que ya ha recibido a Cristo en su corazón y que es hijo de Dios, debe ser primeramente, hermanos, obediente en todo al Padre. Por eso, ¿verdad?, los que ejercen autoridad deben ser obedientes a Dios en su palabra, para que lo que enseñemos y lo que de alguna manera, hermanos, le pidamos a los hermanos que obedezcamos sea de acuerdo a la voluntad de Dios. En este caso, ¿verdad?, si un ministro o un hermano, una hermana, hermanos, encuentra que una autoridad no está sujetándose al Padre, entonces ahí cabe aquello que dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? ¿Cómo fue que dijo el apóstol Pedro? Conviene, o es mejor, o primeramente, ¿verdad?, hay que obedecer a Dios Antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Entonces, la obediencia debe ser primeramente al Padre, pero el Señor, el Padre ha delegado al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo obedeció en todo a su Padre. Él decía: yo no vine a hacer mi voluntad, yo no vine a imponer mis puntos de vista, sino yo todo lo que hablo es lo que oí al Padre. Todo lo que yo vengo a enseñarles es algo que el Señor, el Padre, me enseñó a mí. Así que Él vino y fue obediente en todo, no parcialmente. Amén. Y Él tenía una autoridad delegada de parte de su Padre. Así es. Amén, delegada de parte de Dios, porque vemos en el ministerio de Jesucristo, hermanos, pues Él tenía autoridad para
sanar, para echar fuera demonios, para hablarle a las personas, para predicar la palabra, pero siempre él se mantuvo en todo, ¿verdad? Bajo la voluntad del Padre. Amén. Y pues ahí hay una enseñanza para todos los que en una o en otra área tenemos una autoridad. Recordemos que arriba de nosotros hay otra autoridad a la cual debemos de, pues también de ser obedientes, ¿verdad? Y de reconocerla. Entonces, dentro de las características principales de una persona que tiene autoridad, hermanos, es ser obediente, ¿verdad? Al que está por encima de él, a la autoridad primaria. En este caso, hermanos, pues Jesucristo fue obediente a su Padre. Usted tiene un Padre espiritual, usted tiene un pastor, usted ha reconocido una autoridad, obedezca, ¿verdad? Obedezca lo que se le enseña y el Señor le va a bendecir, le va a prosperar. Continuamos. Amén. También, hermanos, otra característica de nuestro Señor Jesucristo es que Él era pastor para su pueblo. Estaba al cuidado, ¿verdad?, de su pueblo. La Biblia dice, hermanos, que cuando el Señor vio las multitudes que lo seguían, las vio como ovejas sin pastor, descarriadas, heridas, algunas con hambre, con sed de Dios. De manera que Él, hermanos, se encargó de satisfacer esas necesidades a las ovejas, a la gente que necesitaba. Y lo que le dio, hermanos, fue palabra de Dios. Él decía siempre, si alguno tiene sed, venga a mí y beba de la palabra. Si alguno tiene hambre, venga a mí y no tendrá hambre jamás. Entonces, Él estaba dispuesto a satisfacer las necesidades de aquellos que venían a Él, de darles palabra de Dios. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, el Señor entregó su vida, hermanos, derramó su sangre por nosotros. Él se dedicó, hermanos, a atender las ovejas que creyeron en Él. Entonces, mis amados hermanos, este es un ejemplo, ¿verdad?, de una autoridad, un pastor, un ministro. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es compartir la palabra, alimentarlas. Y aquí debo decir esto, que aquellos que han reconocido a un ministro como su pastor, oyen la voz de su pastor. El Señor dice en su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Entonces, si hay una herramienta que es primordial, principal, hermanos, en el pastor, es su voz. Fíjese qué tremendo. Entonces, Jesucristo es el pastor por excelencia para su pueblo. Amén. Entonces ahí encontramos y hacemos una referencia al Salmo 23. David encontró en Dios, encontró al pastor por excelencia, ¿verdad? ¿Cómo va el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. Entonces, ahí encontramos pues que no hay nada que le haga falta a aquel que ha tomado a Jesucristo como su pastor. Jehová es mi pastor, dice, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O sea que vamos a tener paz, descanso, reposo. Amén. Sí, entonces, hermanos, estamos hablando de la autoridad del Señor Jesucristo. Y luego tenemos... Amén. Otra característica, hermanos, es que Él era santo, es santo, amén, misericordioso y humilde. Tres cosas, hermano. Tres características que si los que tenemos una autoridad las tomamos en cuenta, hermanos, entonces vamos a ser eficaces, ¿verdad? Un ministro, una persona con autoridad, debe ser santo. O sea, debe estar consciente de que ha sido apartado para Dios, que ha sido
apartado, sacado del mundo, sacado de la inmundicia para el servicio de Dios, de manera que debe consagrarse y dedicarse exclusivamente, hermanos, al Señor. Eso tiene que ver con ser santo, apartado del pecado, apartado de la inmundicia, apartado de todo aquello que pueda contaminarlo y contaminar a los que están bajo su resguardo, bajo su cobertura. Amén. ¿Qué podríamos decir de la misericordia, hermana Olga Lidia? Pues una característica muy importante, ¿verdad? En la palabra del Señor nos dice que pues Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Entonces, por su misericordia es que estamos, como dice, nosotros aquí. Amén. Tenemos vida, podemos servirle, lo que tenemos, hermanos, por la misericordia de Dios. Porque pues Dios nos da, ¿verdad?, lo que no merecemos, pero por su misericordia lo tenemos. Amén. Sí, hermanos, la misericordia es una característica muy importante en este caso, en el Señor Jesucristo fue, hermanos, lo que de alguna manera hizo la diferencia con los líderes de ese tiempo, tanto fariseos como escribas. Porque mientras los fariseos y escribas estaban esperando a ver quién fallaba en cuanto a los preceptos de la ley, hermanos, en el cumplimiento de las escrituras del Antiguo Testamento, Jesucristo lo que vino a hacer es mostrar misericordia. Imagínense que Él se sentaba con los pecadores, con los publicanos, con las rameras se sentaba a comer, hermanos. ¿Eso qué significa? Que Él se hizo amigo de ellos. Se relacionaba con ellos. Perdón si eso ofende a alguien, pero se codeaba con este tipo de personas, ¿verdad? Eso no quiere decir que el Señor se contaminó con los pecados que ellos hacían, ni que estaba de acuerdo con lo que ellos vivían. Lo que pasa es que el Señor, hermanos, hace una diferencia entre el pecador y el pecado. Hay una línea muy delgada entre el pecador y el pecado, de manera que el Señor supo definirla y entonces Él se hizo amigo de los pecadores, no del pecado de ellos, porque cuando Jesucristo trató con ellos, los cambió su mentalidad. El Señor, hermanos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y eso nos habla de la misericordia del Señor. Imagínense, hermanos, encontraron a una mujer, no que decía la gente, no que le tomaron unas fotos o que alguien, ¿verdad?, los vio. No, los encontraron en el acto. De manera que aquella mujer, hermanos, fue la única a la que llevaron públicamente, porque el varón no apareció en todo eso. Y la mujer, yo creo que la mujer estaba con alguna sábana encima, porque pues el Señor, hermanos, cuando se la llevaron y le dijeron, ¿qué opinas? ¿Qué dices tú? La ley dice que esta mujer debe ser apedreada. Entonces el Señor le aplica, ¿verdad?, la ley a todos aquellos que querían apedrearla, pero que no tenían las manos limpias, ni el corazón, ni su mente limpia. Entonces, hermanos, ahí encontramos una característica del Señor de misericordia. Y luego, Él fue humilde también. así es. Entonces la humildad ya la hablamos un poquito hace rato en cuanto al encuentro que tuvo con Juan el Bautista, pero el Señor, hermanos, no actuó con arrogancia. El Señor no actuó por despecho, no actuó por soberbia,
el Señor actuó con humildad, hermano. No es como nosotros, pues. No actúa como nosotros a la defensiva, ni reaccionando, ¿verdad? De manera arrogante, sino que el Señor, hermanos, siempre mostró humildad. Y eso, hermanos, nos lo dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Vamos a leerlo, hermana. Filipenses capítulo 2, creo que es el verso 1, en donde nos dice pues los grados o la evolución de la humillación del Señor. Amén. Aquí están. Sí, ahí desde el principio. Ok. Nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sí. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Ahí encontramos, hermanos, en este texto encontramos por lo menos 7 pasos que dio el Señor en su humillación. Y eso habla de humildad. Hermanos, al Señor nadie lo humilló. Él se humilló. Y cuando alguien se humilla, se dice que es humilde. Vuelve a leer ese verso. Haya pues en vosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sí, adelante. El cual siendo en forma de Dios. Él era en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo es Dios, hermano. Así es. Amén. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y qué más? Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ok, mire, en este texto, si me permite, nada más quiero puntualizar, si el Señor me ayuda aquí, ¿verdad? Dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios. Él era Dios y es Dios. Pero de todas maneras, Él no estimó ser igual a Dios. No se aferró a eso. Luego, se despojó a sí mismo. Luego tomó forma de siervo. No solamente tomó forma de siervo, sino, dice, se hizo semejante a los hombres. Y en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte, pero no cualquier muerte, sino la muerte de cruz. Entonces, por eso dice pues que Dios lo exaltó, porque la Biblia dice, hermanos, gracias, que al que se humilla será exaltado, mas el que se exalta será humillado. Entonces, estamos hablando de la autoridad espiritual. Todo aquel que tiene autoridad, hermanos, y es humilde, Dios lo va a exaltar. Entonces tenemos que extirpar toda soberbia de nosotros, toda altivez de nosotros, hermanos, para que entonces seamos buenas autoridades. Amén. Continuamos entonces. Veamos cómo usó la autoridad del Señor. Amén. Él, hermanos, dice que liberta a los necesitados. Amén. Sí, el Señor, hermanos, mientras la hermana busca el texto, el Señor vino a libertar. El Señor ejerció un ministerio, hermanos,
de libertador. Fíjese que Jesús, hermanos, tiene que ver con eso, ¿verdad? Jesús salva, sana y tiene que ver con liberación, con libertad. Amén. Veamos qué dice Isaías 61, verso 1 al 3. Amén. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Fíjese, ahí encontramos, hermanos, que una persona que tiene autoridad debe ser llena del Espíritu Santo. Debe estar ungida con el Espíritu Santo. Es necesario. ¿Para qué? Escuche lo que dice ese mismo verso en la parte final, después de me ungió Jehová. Amén. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Okay. Una persona que tiene autoridad, perdón, hermano, nada más pues para puntualizar eso, este texto, para encontrar, hermanos, el alimento que está ahí. Mire, se necesita la unción del Espíritu Santo para ejercer una autoridad, para ejercer un liderazgo. Se requiere. Número 2, ¿cómo usar la autoridad, hermanos? Tiene que ver también con dar buenas nuevas a los abatidos. Hermanos, no podemos estarle, ¿verdad? Con todo respeto, otra vez, me voy al punto, vamos a otro, quiero poner otros ejemplos, pero, hermanos, si nosotros ejercemos una autoridad, tenemos una autoridad de parte de Dios, yo como pastor, yo lo que le voy a dar es una palabra, una buena noticia. Usted está enfermo, le voy a decir, hermano, vamos a confiar en el Señor, vamos a orar y esperen en el Señor que el Señor le va a sanar. Ya de ahí, ¿verdad? Usted clama al Señor, pide dirección y si el Señor le lleva con un doctor, ok, qué bueno, gloria a Dios. Pero mi deber, hermanos, como un ministro, como una autoridad que ejerce un liderazgo, hermanos, con la unción del Espíritu Santo, es darle la buena noticia que el Señor sana a los enfermos y que por su llaga somos nosotros curados. Y si usted está afligido, usted está abatido por los problemas, por la escasez, porque tiene dificultades personales, familiares, laborales, también, hermano, en el Señor encontramos buenas noticias. Amén. Ok, continuamos. Sí. Amén. Entonces, hermanos, vemos que el uso de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo lo hizo bajo la unción del Espíritu Santo, amén, para dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Fíjese todo lo que el Señor en su autoridad y con la unción del Espíritu Santo vino a traer, hermanos, para nosotros. Entonces Él vino a libertar a los que están necesitados. Y en ese renglón, ¿verdad?, estábamos nosotros. Y todavía nos sentimos necesitados del Señor. Entonces, hermanos, el Señor hizo todo ello. Así que veamos el siguiente. Amén. También, hermanos, en esa autoridad que nuestro Señor Jesucristo tenía y tiene, dice que reprende a los demonios. Amén. Nosotros no creemos que, hermanos, tenemos que andar buscando pleito, ¿verdad?, a las potestades malignas. Pero sí creemos que si nos buscan o nos quieren dañar y tratan de infligir algún tipo de manipulación, de daño, entonces nosotros
tenemos de parte del Señor autoridad también para reprender a los demonios. El Señor dijo, hollaréis serpientes, y hollar es aplastar. Hollaréis serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. El Señor encontró, hermanos, por ejemplo, en la tierra de Gadara, encontró a un endemoniado, un hombre que hacía años que vivía fuera de su casa, y su hogar eran los sepulcros. Él vivía dando voces, gritando, insultando, blasfemando, desnudo, se golpeaba, se lastimaba. Hermanos, hería a otros, lastimaba a otros. Un espíritu o una legión de demonios lo tenían preso, cautivo. Pero cuando el Señor llegó ahí, hermanos, el Señor reprendió a los demonios y salieron de él, y ese hombre, hermano, regresó a los suyos. Él se quiso ir con el Señor, ya estaba subiéndose en la barca también para irse con el Señor, y el Señor le dice, no, regrésate con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. El Señor, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él sigue echando fuera demonios. Él sigue reprendiendo a los demonios. Hermanos, el mismo diablo tiene que sujetarse ante el Señor. La iglesia tiene autoridad sobre ellos. No andamos, ¿verdad? Como algunos que dicen, hoy vamos a hacer guerra espiritual. Pues, pero ¿por qué andar cucando? Diría alguien, ¿verdad? Hoy escuchaba un mensaje donde decía un hermano, hay personas que dicen, vamos a hacer guerra espiritual, pero ni siquiera machete tienen, decía. O sea, hay personas que no reconocen la autoridad del marido o la autoridad de su pastor, pero ellos están guerreando, dicen que están guerreando. ¿Con qué autoridad, hermano? Entonces necesitamos nosotros entender que si el Señor, hermanos, echaba fuera a los demonios, es porque Él se sujetaba al Padre. Él reconocía la autoridad de su Padre. Y luego de eso, hermanos, el punto que sigue, hermana. Amén. También, hermanos, en el uso de su autoridad, Él sanaba y lo sigue haciendo. Amén. Sigue sanando. Solamente, como dice, como los temas que hemos estado escuchando, tenemos que creer. Amén. En su palabra. Sí, y encontramos muchos ejemplos en la Biblia, hermanos, que el Señor sanó ciegos, leprosos, paralíticos, hasta hizo milagros, hermanos, de resurrección. El Señor, hermanos, hizo sanidades, pero aquí lo interesante, hermanos, no solamente las sanidades que hizo en el cuerpo, Sí, sino también la sanidad del alma, amén, del espíritu, sanidad espiritual. Amén. Porque mucha gente, ¿verdad? Pues busca o se acercan a Dios buscando una sanidad física. Sí. Pero también, ¿verdad? Dios lo que quiere es sanar también espiritualmente, sanarle su alma, para que así haya una sanidad completa, una sanidad total. Y eso, como dice, pues lo hizo nuestro Señor Jesucristo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, y pues lo sigue haciendo ahora, hermanos, porque recordemos que la palabra del Señor nos dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Sí, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible, y que todo el que cree, para el que cree tampoco hay nada imposible. El detalle, hermanos, que aquí entre nosotros, ¿verdad? A veces hay personas que llegan a una iglesia buscando sanidad, buscando tal vez liberación de alguna enfermedad, de algún mal. Y muchas veces el Señor obra en su misericordia, los sana, los liberta, pero ya se van y no vuelven, no regresan. Nada más querían la sanidad, nada más querían la salud. Entonces, a veces yo como pastor, como todavía soy un ser humano, hermanos, todavía no estoy en el cielo, a veces digo, wow, ¿para qué oramos por esa persona? Entonces, cuando vemos que alguien llega a la iglesia
enfermo, oramos sí, pero dejamos que el Señor, ¿verdad?, ore en su momento y observamos si la persona solamente quiere sanidad, solamente quiere liberación. Y ciertamente hay gente que cuando ve que no sana, hermanos, se va y ya no regresa. Si le decimos, mire, vamos a tener el culto a tal hora, sí, ahí van a estar. Después de esto que ya aceptó a Cristo, tiene que aceptar a Cristo. Amén, le aceptamos, dicen. Ahora tienen que bautizarse. Sí, sí, ¿cómo no nos bautizamos? Lo importante es que sanemos. Y entonces, es porque lo que ellos desean es sanidad, nada más. Pero no quieren la salvación. Y recordemos, hermanos, que el Señor se preocupaba, o se ocupaba más bien, de la sanidad del cuerpo, pero primeramente la salud del alma. Ahí había un paralítico que le llevaron, ¿no? Y cuando estaba el paralítico en su lecho, el Señor le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban ahí dijeron: bueno, ¿y quién es para que perdone pecados? Y entonces, luego de eso, el Señor procedió a sanarlo. Y le dijo que se levantara de su lecho y se levantó. Primero sanó su alma y luego sanó su cuerpo. Entonces, eso es el uso adecuado de la autoridad que el Señor ejerció. Ahora, sí. Amén. Vamos a ver entonces ahora los resultados. Y hermanos, y recuerden que esto que estamos viendo son ejemplos. Entonces, ¿verdad? Pues en nuestro Señor Jesucristo es nuestro mayor ejemplo y debemos de tomar en cuenta esto que Él hacía, ¿verdad? O cómo Él se conducía, o el uso que Él le daba a la autoridad que el Padre le había dado. Porque recordemos que pues a nosotros también se nos ha delegado autoridad y pues vamos a hacer buen uso de ella. Amén. Vamos a ver, hermanos, que pues hubieron buenos resultados. Nos dice que Él fue exaltado hasta lo sumo. Sí. Amén. Lo acabamos de leer hace poco, ¿verdad? Leímos ese pasaje ya. Que por haber ejercido con humildad su autoridad, Él fue exaltado. Fue llevado, hermanos, a otro nivel, mucho más elevado. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y luego de eso, hermano. Amén. También, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es adorable. Bueno, vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 2, verso 8 al 9. Nosotros entonamos un canto que dice: todo adorable, todo adorable. ¿Algo así? Sí. Veamos qué dice Hebreos 2:8. Amén. Nos dice la palabra: todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Vamos a leerlo en otra versión, a ver la traducción lenguaje actual, que nos dice estos mismos versos. Amén. Nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste. Nos diste dominio sobre toda tu creación. Y si Dios le dio dominio sobre toda la creación, eso quiere decir que nada de lo creado queda fuera de su gobierno. Claro, todavía no vemos que Él gobierne sobre todas las cosas, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso, aunque Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido gloria y honor. Mire qué tremendo, hermano. O sea, el Señor se humilló. Y usted sabe que los hombres somos un poco menor que los ángeles. De manera que luego fue exaltado. Y es adorable.
Cuando hablamos de lo que yo entiendo de adorable, es que, hermanos, nadie más es digno de adoración, solamente Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero, hermanos, cuando hablamos de alabanza, ¿verdad? Es reconocer, es elogiar a alguien, hermanos. No solamente se alaba a Dios, sino que también podemos alabar a la mujer, a una iglesia, alabar, ¿verdad?, a alguien, porque la Biblia habla que dice que la mujer que tiene virtudes, o la mujer virtuosa, su esposo y sus hijos la alaban. Y así encontramos varios textos que hablan que también se puede alabar a una persona. Alabar es elogiar, reconocer ciertos atributos en alguien. Pero Dios es el único que es adorable. No es lo mismo adorar que alabar. Alabar es elogiar, exaltar, hermanos, a alguien por lo que hace. Pero adorar es elogiar y exaltar, glorificar, honrar a alguien o a Dios por lo que Él es. Por lo tanto, hermanos, Jesucristo es adorable. Nadie más merece la adoración. Hermanos, cuando llegó el apóstol Pablo y Silas a determinada región, hermanos, empezaron a adorarlo y ellos rompieron sus vestiduras, hermanos, rasgaron sus vestiduras y le dijeron: no hagan eso, somos hombres igual que ustedes. Cuando el ángel, hermano, le iba mostrando a Juan, el teólogo, o a Juan el amado, o Juan el apóstol, en Apocalipsis, dice la Biblia que Juan metió la pata, se arrodilló, hermano, no una vez, creo que fueron 2 veces que lo hizo, y le dijo: no, levántate, tú eres consiervo, tú y yo somos consiervos, le servimos al mismo Dios, levántate, adora a Dios. Entonces, tengamos cuidado a quién estamos, ¿verdad?, reconociendo y estamos adorando. Cuidado, podemos elogiar tal vez a un pastor y decir: wow, que hermano, mi respeto para usted, ¿verdad? No se la vaya a creer ni se vaya a levantar el cuello, pero gloria a Dios por su ministerio. Pero ya adorarlo, hermano, no. Usted y yo no debemos usar esa frase de adorar. Por ejemplo, yo amo a mi esposa, sí, pero adorarla es otra cosa. Ya adorarla es idolatrar. No podemos adorar a nuestros hijos, es idolatría. No debemos adorar a nadie, hermanos, porque se vuelve idolatría. Bueno, ese no es el punto, ¿verdad? Seguimos. Amén. También, hermanos, él predica con autoridad. Otro resultado, ¿verdad? Como él tenía autoridad, pudo hacer uso, la pudo ejercer, porque pues lo hacía con humildad, era misericordioso, amén, y pues reconocía la autoridad que tenía de parte del Padre. Entonces, hermanos, luego dice que le es dada toda autoridad. Mateo 28, 18, ¿qué nos dice? Amén, nos dice: pero él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Traducción lenguaje actual. Ok. En base a esa autoridad, hermanos, esta hermana nos va a leer 28, 18 dice: sí. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y entonces, ¿qué dice después? 19. Por tanto, dice. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí ya se delegó autoridad, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, hermanos, esa autoridad que el Señor recibió, la delegó también. Sí. Por lo tanto, hermanos, hoy hemos visto pues el uso de la autoridad en la vida de Jesucristo, nuestro Señor. Pidámosle al Señor su gracia, su presencia, su dirección, que Él nos ayude, hermanos, para que podamos
ejercer la autoridad que Él nos dio de una manera correcta. No solamente ejercer la autoridad bien, sino ejercerla de manera óptima. Óptima es lo mejor de lo mejor. El Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar y que el Señor hoy, hermanos, guarde esa palabra en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra mente, ¿verdad?, espiritual, y que de ahí, hermanos, baje a nuestro corazón y de nuestro corazón a nuestro cuerpo y podamos obedecer al Señor en espíritu, en alma y en cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche por tu palabra, por esa bendición que nos das de compartirla. Sella, Señor, esta palabra en el corazón de cada hermano. Séllala, Señor, que ningún ave granívora, maligna, Señor, pueda robar esa semilla, sino que pueda fructificar en el nombre de Jesús a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Padre eterno. Amén. Bien, mis hermanos, aquí la hermana nos va a dar unos anuncios, tal vez, ¿verdad?, de lo que vamos a hacer para mañana. Amén. Entonces, hermanos, recordemos que pues la palabra del Señor se sigue compartiendo, se sigue predicando, ¿verdad?, a través de estos medios, y el día de mañana pues nuestro hermano Ángel va a compartir también la palabra a las 6 o 6 a las 6 de la tarde. A las 6, amén. Y después pues, también el pastor a las 8, y el sábado, hermanos, nuevamente, y el domingo pues tenemos nuestra reunión presencial, amén. Dios les bendiga y les guarde, amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.